Subiendo la cuesta del Calvario. Meditaciones en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 7. El rey y sus enemigos. La lectura la principiamos en Mateo 27, 62 al 66. Los enemigos del rey, en esta ocasión, tuvieron un comportamiento similar al de aquellos que creen lo que Dios dice, pero no le obedecen. Solo actúan para protegerse, por si acaso Dios hace lo que ha dicho. Así ha sido desde el inicio de la historia bíblica. El primero de ellos fue Nimrod. Dios había dicho: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Sí, fructificaron, se multiplicaron, pero Nimrod y quienes lo seguían hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. No obedecieron la orden, llenad la tierra, sino que dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ese fue su pensamiento que está anotado en Génesis 11:4. Pensaron edificar una torre tan alta que pudiera ser vista por todos cuando Dios los esparciera sobre toda la faz de la tierra. Esto haría que serían recordados por generaciones y generaciones. Se habrían formado un nombre, todos verían la torre y se recordaría de aquellos que en la llanura de Sinar la edificaron. Sin embargo, en su obstinación y su ignorancia, cometieron 3 errores. 1. Una torre, por más alta que fuera, no podría ser vista por todos los habitantes que cubrieran toda la faz de la tierra. Los varones estos no sabían que la tierra era redonda. Usaron materiales de la tierra que había sido maldita por Dios cuando Adán pecó. No sabían que lo que construían pronto se convertiría en ruinas. No terminaron la torre y sí fueron esparcidos sobre la faz de la tierra al dividirse la tierra en los días de Peleg. Aquí este dibujo muestra cómo los que estudian el mundo, el globo terrestre, proponen que la primera masa de tierra comenzó a dividirse para formar los 5 continentes que hoy conocemos. Esta propuesta es de hombres que tal vez no conocen a Dios, pero concuerda con lo que la Biblia dice. Y además, no se logra nada oponiéndose a Dios. El tercer error. Las ruinas del proyecto quedaran como recordatorio a todos que los planes del rebelde nunca prosperan. Dios bajó y confundió sus lenguas, y también por esto fueron esparcidos por toda la tierra, antes que ésta se dividiera en los 5 continentes. La historia del Calvario, también hay un caso como este. Aunque los discípulos fueron tardos para creer que Jesucristo resucitaría al tercer día, los sacerdotes y los fariseos
sí lo vieron como posible y tramaron un plan para que no hurtaran al cuerpo de Cristo y los discípulos luego dijeran que resucitó. Estaba cerca el sábado relacionado con la fiesta de la Pascua para los religiosos y los principales de las sinagogas. Como fieles religiosos, no podían hacer ningún trabajo en él, ni tener contacto con gentiles. Por eso, apresuraron lo que pretendían se hiciera para que no se pudiera mañana predicar a un Cristo resucitado. Y pidieron a Pilato una guardia y sellos para que nadie pudiera entrar al sepulcro. Su preocupación la resumieron con estas palabras: será el postrer error peor que el primero. Mateo 27:64. Bien, si pensaban como el centurión, que al ver la oscuridad y sentir el terremoto exclamó: verdaderamente este era Hijo de Dios. Convicción tardía, solo dijo era, no es. Si así pensaran los sacerdotes y los principales de las sinagogas, el primer error fue enviar a Cristo a ser crucificado. Y el segundo sería permitir que sus discípulos continuaran las enseñanzas de Cristo, respaldadas ahora por un sepulcro vacío que confirmaba que había resucitado. Y su preocupación: llenarían al mundo con esta doctrina. Pero lo que ellos vieron como dos errores son las dos bases principales del evangelio que predicamos. La Biblia dice: Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Sí, fue entregado a manos de pecadores, a manos de hombres inicuos que lo crucificaron. Y dos, fue resucitado para nuestra justificación. Dos verdades que encierran todo lo que el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, presenta a nosotros. Este resumen lo encontramos en Romanos 4:25. Hubo tres acciones que confirman que el hombre no puede ocultar la verdad. La del cielo. Dios resucitó a su Hijo con poder. Así nos lo dice Romanos 1:4. Un ángel del Señor descendió y removió la piedra y hubo un terremoto. Mateo 28:2. Este ángel se sentó sobre la piedra para permitir que los que quisieran entraran al sepulcro y vieran los lienzos y el sudario enrollado aparte. La de los guardias. Ellos sintieron el terremoto, sintieron el terremoto, vieron al ángel del Señor, tuvieron miedo y la Biblia marca: quedaron como muertos. Dice que fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Me pregunto, ¿qué contarían? Pienso que fue exactamente lo que vieron y lo que sintieron. La piedra se mueve, el ángel se sienta sobre ella y además ese terremoto que los sacudió.
La tercera enmienda, la tercera voz, la de los principales sacerdotes. Estos sugirieron que los soldados de la guardia dijeran: nos dormimos, y los discípulos se llevaron el cuerpo. Pero esto era algo inaceptable para los soldados romanos. Si confesaran esto ante sus jefes, serían inmediatamente degollados. Por esto, tuvieron que darles mucho dinero, tal vez para que se fueran lejos de la ciudad, pues nunca leemos que estos principales religiosos los pusieran como testigos ante el pueblo para negar que Jesucristo había resucitado. También hay 3 de las pruebas indubitables que confirman la resurrección de Cristo. Así los llamó Hechos 1:3, pruebas indubitables. Primero, los lienzos y el sudario que quedaron en la tumba. Si los discípulos robaron el cuerpo, ¿cómo quedaron estos intactos? Cristo salió de ellos resucitado y ahí los dejó como testigo de que había resucitado. 2, el ángel sentado en la piedra para que nadie entrara y hiciera algo con esos testimonios de los lienzos y el sudario, para que los discípulos, especialmente Pedro y Juan, entraron y vieran esto y confirmaran en sus corazones: Jesucristo resucitó. Los lienzos, el sudario lo demuestran. 3, la de quienes reconocieron a Cristo al ver sus marcas en sus manos y en su costado. Varios, la Biblia señala 500 a la vez, vieron a Cristo, un Cristo resucitado, identificado con aquel que murió en la cruz por las marcas en sus manos y en su costado. También resaltamos 3 detalles que manifiestan la ignorancia y la terquedad de los sacerdotes y de los fariseos. Nunca reconocieron que Jesucristo hacía los milagros porque el Espíritu de Dios estaba en él. Propusieron una vez que hacía sus milagros por Beelzebub. ¡Qué blasfemia! Por tanto, no aceptaron que era posible que en el poder de ese Espíritu de Dios resucitara a Cristo de los muertos. No reconocieron la autoridad con que hablaba, autoridad mayor que los escribas y fariseos, lo testifican unos soldados. Autoridad que era la del mismo Hijo de Dios. Por tanto, no creyeron que con esa autoridad había confirmado que al tercer día resucitaría. Tampoco estudiaron las Escrituras para ver lo que ellas decían del Mesías. En Juan 5:39, el Señor Jesús como que los regaña y les dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, dijo el Señor. ¿Cómo nunca lo hicieron? No conocieron que en las Escrituras decía que resucitaría, como después lo confirmó el apóstol Pablo. Al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Aplicación.
En nuestros días pasa algo similar, pero no caigamos en estos mismos errores. Muchos, con sus actos o con sus labios, dicen, no hay Dios. Está el caso del ateo, que mandó que su cuerpo se incinerara y que sus cenizas se esparcieran sobre el mar. Retaba a Dios, si acaso existía, a que juntara el polvo después de años disperso por los 5 mares y lo resucitara para llevarlo a juicio. Está el caso de quienes dicen que usan el método llamado método científico, pero comienzan con la premisa, no hay Dios. Y de allí quieren que todo lo que investiguen confirme el que no hay Dios. Pero me pregunto, ¿de veras será el método científico el que están usando? Pero hay casos más tristes, como el de aquellos que, basándose en las guerras, la pandemia, la violencia, los temblores, los deslaves, las avenidas y los tornados, que matan a mucha gente inocente. Basándose en esto, dicen, el Dios del que hablas, que es amor, no existe. Pero el hombre no puede esperar que el Dios justo y santo proteja a una sociedad que le ha dado las espaldas y lo desafía quebrantando sus leyes. Ciertamente, la cruz divide a la humanidad. Pensemos en la manera en que escriben los pueblos. De izquierda a derecha, de este lado de la cruz, el español, el portugués, el inglés. Y los que escriben de derecha a izquierda, como el chino, el japonés y el árabe. Qué interesante. Los dos lados confluyen hacia el centro donde está la cruz de Cristo. También, por decirlo así, ese meridiano que divide en 2 mitades la mancha urbana pasa por donde está la cruz de Cristo. Pero lo más importante es cómo divide la cruz los corazones de la humanidad. De un lado están los que son enemigos de la cruz. Del otro, los que han sido reconciliados por la cruz. ¿De qué lado estás tú? ¿De los enemigos? ¿De los reconciliados? Y confirmo una cosa, para Dios solo hay estos 2 lugares. O eres enemigo o has sido reconciliado. No hay nada intermedio. La cruz divide a la humanidad en 2 exactamente diferentes y que no pueden haber alguien en medio. O eres enemigo o has sido reconciliado con Dios por la cruz de Cristo. Cuidado, si estás allí hoy, puedes quedarte allí por toda la eternidad. Puede ser muerte o puede ser vida. Qué maravilla, pero qué necesario pensar cómo me divide la cruz de Cristo. ¿Soy enemigo de la cruz o he sido reconciliado con Dios
por la cruz de Cristo. Decídete hoy, mañana, puede ser muy tarde. Oremos. Dios nuestro, ¿cuántas cosas hace la cruz de Cristo? Algunas son maravillosas, como en la forma en que escribe la humanidad, como la forma en que se ha repartido los continentes y la mancha urbana. Pero lo más importante es que la cruz hace a unos enemigos de Dios por el pecado que cometen, y los otros reconciliados con Dios, porque en la cruz leemos que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Con esto en mente, Padre, queremos marcar lo urgente que es que decidamos si ante ti, la forma en que nos analizas, que nos ves, que nos concibes, es como aquellos que aún siguen siendo enemigos de la cruz, o como aquellos que ya, por la cruz, hemos sido reconciliados contigo y podemos gozar de vida eterna en Jesucristo Señor nuestro. Padre, con esta verdad terminamos y pedimos que selles la urgencia de decidir en los corazones que escuchan. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.